Sí, muy buenas noches a todos y a todas. Realmente el tema que vamos a estar trabajando esta noche, eh, tal vez se le parezca el de la huella ecológica, pero realmente no es así, porque los recursos naturales son parte de lo que nosotros marcamos en nuestra vivencia en el planeta escuela, pero lo que constituye la huella ecológica es cómo nosotros los administramos y el uso que le damos. Ese tema pues nos toca a todos y lo quise adelantar e insertar porque es que estamos viendo unas movidas a nivel mundial, donde las competencias entre los países y las discrepancias están surgiendo en torno a los recursos naturales. Ese caso, pues lo estamos viendo, hace tiempo que lo habíamos visto en África, lo vimos en Medio Oriente, en estos momentos vuelve otra vez a ver algo relacionado con eso en Medio Oriente, vemos algo relacionado con eso en Groenlandia y lo mismo lo estamos viendo también en la situación de Venezuela, en Chile, en Bolivia, en Argentina también, Brasil ni se diga, el Perú y obviamente en los países, vamos a decir, lo que sería el Pacífico, pues no están exentos de esta situación. Cuando hablamos de recursos naturales, pensamos de inmediato en minerales, petróleo, el gas, el agua, los bosques, tierras fértiles y toda clase de riquezas de materiales que ofrece la tierra. Sin embargo, lo que queremos discutir hoy no es solo un tema económico o ambiental, sino una cuestión un poco más profunda, sobre qué significado puede tener la existencia de esos recursos desde la óptica del espiritismo, para qué están ahí, por qué están distribuidos de manera tan desigual y a quién benefician realmente. ¿Son un motor del progreso o una fuente de conflictos? ¿Y qué responsabilidad moral tenemos nosotros como humanidad en el uso que hacemos de ellos? Como ven, las preguntas son un poco amplias, no se van por la línea económica y ambiental, sino que estamos entrando en la parte de la existencia misma de estos recursos. Desde el punto de vista espírita, no miramos a la Tierra como un simple escenario de recursos disponibles para explotar, sino como un mundo que cumple una función educativa. Allan Kardec plantea en el libro de los espíritus la idea de que la vida corporal, con sus luchas y limitaciones, no es un accidente ni una casualidad, es una etapa de aprendizaje. La tierra es descrita como un mundo de pruebas y expiaciones donde el espíritu encarnado aprende por experiencia directa, desarrollando inteligencia, el carácter, el sentido moral y la capacidad de convivir con otros. En ese marco, la materia no es un enemigo del espíritu, sino que es un instrumento del espíritu. Lo material existe para servir de herramienta al espíritu y lo natural no se nos entrega como propiedad absoluta, sino como un conjunto de bienes confiados a nuestra administración temporal. Por eso, la pregunta guía de este conversatorio puede formularse de la siguiente forma: ¿cómo interpreta el espiritismo la existencia, la distribución y el uso de los recursos naturales, y qué enseñanza nos ofrece frente a las tragedias históricas y actuales que vemos en el mundo, donde esos recursos se convierten en causa de depredación, conflicto, injusticia, contaminación y sufrimiento humano? Para sostener ese análisis, pues vamos a estar viendo el material recogido en diferentes obras de diferentes autores, Kardec, Trincado, Denis y otros más, y el conjunto de enseñanzas que hay a través de los tiempos sobre ese particular. Y aunque vamos a decir que cada autor tiene su estilo, hay un hilo conductor, que es que el universo no es un caos sin sentido, sino un orden donde la libertad humana opera, pero dentro de leyes que inevitablemente pues tienen consecuencias. Ahora bien, ¿por qué existen los recursos naturales?
Si entramos en el tema desde la raíz, lo primero que debemos plantearnos es por qué, obviamente, existen más allá de una lectura puramente materialista. Los recursos existen porque así lo produjo la evolución geológica del planeta. Minerales concentrados en ciertos lugares, petróleo generado por procesos antiguos, tierras fértiles nacidas de condiciones climáticas y cataclismos específicos con volcanes, etcétera. Esa explicación es válida en su nivel, pero el espiritismo no niega la ciencia, al contrario, la integra. Pero la pregunta espírita no reemplaza la explicación física, sino que le añade otra dimensión. ¿Qué finalidad tiene todo esto para el espíritu encarnado y qué función educativa cumple? El espiritismo sostiene que la materia es un medio. Los recursos existen porque la vida corporal necesita herramientas para sostenerse, necesitamos agua para vivir, tierra para cultivar, energía para mover nuestras sociedades, minerales para construir casas, hospitales, caminos, instrumentos y tecnología. Pero además de ser necesarios, esos recursos producen un campo de experiencias. La necesidad de trabajar para extraerlos y administrarlos permite desarrollar la inteligencia, la ingeniería, la química, la física y otras materias. La necesidad de organizarnos socialmente para nosotros distribuirlo y aprovecharlo desarrolla como consecuencia lo que es la cooperación y al mismo tiempo la fraternidad. Pero la tentación de abusar de ellos pone a prueba el carácter, la ética y la justicia. Aquí hay un punto esencial y es que la naturaleza no solo nos da elementos materiales para sobrevivir, sino que nos coloca frente a decisiones morales constantes. La forma en que utilizamos un recurso revela lo que somos. Un mismo recurso puede ser usado para alimentar y educar o para dominar y destruir. En ese sentido, la existencia de recursos no es garantía automática de bienestar para ningún país, sino que es una oportunidad de aprendizaje. Curiosamente, muchos de los recursos más valiosos están en los lugares más recónditos del planeta, por eso los estamos descubriendo ahora, que están debajo de capas de nieve, de lugares que nadie le prestó importancia y de zonas que no estaban pobladas. Y probablemente el propósito ulterior de por qué están ahí es porque esa iba a ser el atrayente para que esas zonas fueran pobladas. Porque si no hubiera nada en el Golfo Pérsico, por ejemplo, pues la gente estuviera viviendo en otros lugares que serían quizás más cómodos y menos inhóspitos en términos de las áreas desérticas, etcétera. Y si lo que hubiera fuera una piedra y nieve nada más en Groenlandia, como se creía hace tiempo, pues no hubiera habido quizás el interés que está despertando en estos momentos, así como el litio, que estuvo tantos años dormido allá en el desierto de Atacama y en las áreas del altiplano de Bolivia, y que ni los incas ni nadie quizás se interesó en él, hasta que entonces la tecnología demuestra que era útil para crear baterías, y ahora pues hay un interés y se mueve la maquinaria y, como diríamos, el aparato colonizador de los países que quieren aprovechar ese producto para desarrollar esas áreas. Y decimos desarrollar no porque pensemos que hacer casas es desarrollo, es porque donde quiera que el ser humano va, algo desarrolla, positivo o negativo, pero algo desarrolla. Los maestros espirituales enseñaban que la ley del progreso es la que impulsa a la humanidad a avanzar. El progreso material ha sido una fase necesaria porque sin él no se desarrolla el intelecto colectivo. Pero el espiritismo insiste en que ese progreso material, aunque importante, es insuficiente si no va acompañado por un progreso moral. Por eso, cada recurso natural no es solo una riqueza, es también una prueba. La riqueza es prueba y la administración de lo que la tierra nos ofrece es una parte vital de esa prueba donde vamos a medir cómo nosotros vamos a usar ese producto. Es decir, que lo que hablamos de la huella ecológica
es lo que determina el uso que le vamos a dar y el abuso que le vamos a dar o cómo vamos a administrar nuestros recursos naturales. ¿Por qué están distribuidos de la manera en que lo están? Unas cuestiones más inquietantes es la distribución desigual de los recursos naturales. Hay países con petróleo, con oro, con coltán y diamantes, y aún así tienen pobreza. Aún así ahí hay violencia y aún así ahí hay corrupción. Por lo tanto, la mera existencia de recurso natural no es la garantía de que como la naturaleza los premió con esos recursos, ya va a haber abundancia y va a haber riqueza. Aparentemente está ocurriendo casi todo lo contrario. Sin embargo, hay países con pocos recursos naturales que alcanzan niveles altos de organización, estabilidad y hasta cierta riqueza. Entonces surge la pregunta, ¿por qué la naturaleza distribuye de esa manera sus bienes? Desde la ciencia podríamos hablar pues, de qué son las placas tectónicas, de qué es el tipo de suelo, de la historia geológica, del clima, de factores naturales, pero desde la lectura espiritista, la distribución desigual también puede entenderse como un mecanismo de atraer y dispersar a la humanidad por todo el globo y no concentrarlos en algunos puntos. Recordemos que esto no se crea al azar, hay unos maestros detrás de todo esto. Así que de no haber tenido petróleo, probablemente muchas áreas desérticas no estuvieran lo pobladas que hoy están. Porque lo mismo se podría decir de Rusia, que es un área bastante inhóspita, lo que es la Siberia, lugares muy fríos, pero abundantes en gas, que les sirve para manejar el frío, abundantes en petróleo y en otras materias. Así que la atracción por los recursos y la riqueza ha llevado al hombre a los confines del planeta, facilitando intercambios culturales, intercambios genéticos y dispersando la raza humana. Así que otra razón para ubicar los recursos de la forma en la que están puede ser la interdependencia. Es decir, que ningún pueblo tenga todo para que todos se necesiten. Y a fuerza de negociar, pues debe venir algún tipo de fraternidad o algún tipo de paz. Pero sabemos que hasta el momento lo que ha habido son guerras. Que haya también eso ayuda a que ningún pueblo lo tenga todo y que no necesite a nadie. También para que haya intercambio, comercio, cooperación, cultura compartida, integración de conocimientos. El aislamiento absoluto tiende al estancamiento y la interdependencia puede obligar a la humanidad a tejer relaciones. Sin embargo, esa interdependencia puede ser vivida de dos formas, con fraternidad o con dominación. Puede vivirse con justicia, donde el intercambio beneficia a las partes, o con explotación, donde los fuertes toman y los débiles sufren. En esa diferencia aparece el libre albedrío, porque el espiritismo no presenta la desigualdad natural como una condena, sino como una situación donde los seres humanos deciden qué hacer. Así que en términos espiritistas podemos decir que los pueblos también atraviesan pruebas colectivas. Aquellos que tienen abundancia enfrentan el desafío de administrar con responsabilidad, resistiendo el egoísmo y la codicia. Y aquellos que tienen escasez enfrentan el desafío de la resiliencia, la creatividad, la solidaridad interna y la búsqueda de justicia para ayudarse los unos a los otros. Pero el punto decisivo aquí es que ningún recurso por sí solo hace moral a una nación. La moral es fruto del espíritu, no del suelo. Aquí entramos en una paradoja histórica que es imposible de ignorar. Existe un fenómeno conocido en la economía política como la maldición de los recursos, que describe cómo la abundancia de riquezas naturales, en vez de producir bienestar, termina atrayendo corrupción, guerras
injerencias extranjeras, conflictos internos y dependencia económica. Esto no ocurre siempre, pero ocurre con la frecuencia suficiente como para obligarnos a reflexionar profundamente sobre ese punto. Lo que llevó a los ingleses, probablemente uno de los imperios más crueles y que menos legado dejó en términos de su política, porque no fue a los lugares a llevar su cultura, como en cierta forma hizo España, sino que fue a llevarse lo que había. Fue Inglaterra y Imperio Inglés, donde quiera que detectaba que había algo que podía extraer, fuera especias, fuera madera, fuera lo que fuera, pues allá caían. Y no dejaban un legado como de cierta manera lo deja España, que convierte a esas nuevas tierras en sus súbditos, pero eventualmente eran sus ciudadanos y se fueron y pueblos que más tarde se independizaron, pero en el caso de estos países europeos de nórdicos, lo que fue la misma Dinamarca, que ahora protesta por la situación que tiene allá, vendió las Islas Vírgenes a Estados Unidos como si estuviera vendiendo pescado en la plaza de mercado. Así que esa maldición de los recursos describe cómo la abundancia de riquezas naturales, en vez de producir bienestar, termina atrayendo corrupción, guerras y esas injerencias. Eso, obviamente, desde el punto de vista del espiritismo, podemos afirmar con claridad que los recursos no son automáticamente una bendición, pero tampoco una maldición. Son instrumentos y como todo instrumento, su valor depende del uso moral que se haga de él. El recurso puede ser una oportunidad de progreso colectivo o puede convertirse en un detonante de los peores instintos humanos, la ambición, el orgullo, el dominio, el egoísmo, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, al extremo de que dentro de esos recursos el ser humano llegó a ser un recurso natural también, porque tristemente lo que se hizo con la esclavitud en África pues se le trató como el que extrae un recurso de un continente o de un país. Y de la misma manera que manejaron el oro, que manejaban la plata y manejaban la madera, pues manejaban los esclavos. El libro de los espíritus insiste en que las leyes morales que rigen la vida social, como la ley de justicia, amor y caridad, la ley de sociedad, la ley de progreso y la ley de destrucción, que la humanidad progresa, pero también destruye. Y aquí es donde el recurso natural se vuelve el escenario que pone a prueba la moral. En un mundo donde el egoísmo aún domina, el recurso se vuelve motivo de saqueo. En un mundo moralmente elevado, el recurso se vuelve una bendición compartida. Yo tengo la tecnología, tú tienes el recurso, yo te ayudo a traerlo y compartimos las ganancias. Y aquí una idea que León Denis repetía desde un enfoque filosófico. Los pueblos también son responsables porque existe un alma colectiva, una conciencia social. Las sociedades como conjunto recogen las consecuencias de sus decisiones. Un país puede tener recursos inmensos, pero si sus estructuras son débiles, si su ética pública es frágil, si la corrupción se normaliza, entonces esos recursos atraerán fuerzas internas y externas que buscan aprovecharlo. Lo que se revela en última instancia no es el valor del recurso, sino el nivel moral colectivo. Esto había sido algo que se hacía descaradamente cuando estaba en el siglo XVII, XVIII, XIX, un poquito más civilizado a principios del XX, y ya en el 20, pues había, después del 45, que se establecen las Naciones Unidas y hay una serie de tratados y de reglas internacionales, como que se había aguantado un poco ese asunto y se hacía de una manera solapada. Pero estamos viendo que hemos vuelto a sálvese el que pueda y yo voy tras esto y a volar que el sol cambia. Hay casos históricos concretos que quiero compartir con ustedes para que ustedes vean por qué la teoría sin hechos
puede quedarse en la abstracción. Porque al mirar estos casos es importante que mantengamos una mirada equilibrada, no para alimentar el odio ni para simplificar las realidades complejas, sino para observar cómo la humanidad ha gestionado los recursos naturales y cuáles han sido las consecuencias cuando la ética ha sido desplazada por el interés. En la República Democrática del Congo hay un mineral que es muy escaso a nivel mundial que se llama el coltán, que está hecho de la colombita, creo que se llama, y del tantalio. El tantalio, al igual que las tierras raras, eran unos minerales que cuando uno estudiaba en la universidad y presentaban todos esos nombres raros, en germanio, europio, gadolinio, diprocio, hermio, ormio, wolfanio y por ahí, tantalio, talio, duprecio, gadolinio, etcétera. Todos esos metales o todos esos compuestos o elementos, a veces no, cuando se descubrieron no sabían el uso que tenían, pero ahora a medida que se está desarrollando toda una tecnología en cuanto a la inteligencia artificial se refiere y en cuanto a la propulsión de cohetes y de drones y todo este tipo de cosas, pues estos metales se han vuelto muy, pero que muy útiles y muy apetecibles. El coltán hace tiempo que lo vienen sacando de la República Democrática del Congo, pero allí también hay cobalto y, como si fuera poco, hay diamantes. Ellos representan el Congo, un ejemplo más dramático y trágico del mundo contemporáneo. Ese país posee una riqueza mineral tan extraordinaria que algunos de esos minerales son esenciales para el avance tecnológico global y uno esperaría que fueran recompensados por tener eso. El coltán, por ejemplo, es fundamental en la producción de componentes electrónicos y el cobalto para las baterías utilizadas en los teléfonos, la computadora y los vehículos. Sin embargo, esa riqueza inmensa que tiene la República Democrática del Congo no se ha traducido en bienestar para su pueblo. Por el contrario, desde los años 90 hasta el presente, el control de esos minerales ha estado ligado a conflictos armados, milicias locales, a veces financiadas por potencias que le conviene que haya inestabilidad para ellos poder alinearse con los que puedan ayudarle a extraer o le faciliten el ellos extraer estos minerales. Hay grupos rebeldes, hay redes de contrabando y una participación, como menciono, indirecta de intereses extranjeros. La extracción ilegal, la explotación infantil y la violencia se han mezclado con un drama humano de enormes proporciones. La situación es tan grave que hay millones de desplazados, pero a nosotros solamente se nos habla de los de Venezuela, pero no se habla de esto, porque no se sabe, tal vez porque estos son negros. Hay cientos de miles de muertos, comunidades destruidas y una nación sometida a un ciclo casi permanente de inestabilidad. Desde una lectura espírita, ese caso refleja de forma desgarradora el contraste entre el progreso científico y el atraso moral, porque la humanidad se enorgullece de sus avances tecnológicos, pero si esos avances descansan sobre la miseria de un pueblo, entonces lo que tenemos no es progreso real, sino una evolución incompleta. El espiritismo enseña que el verdadero progreso debe ser integral, material, intelectual y moral. Cuando la moral se queda atrás, el avance material puede volverse destructivo. De ahí que tienen que tratar de mantenerse a la par. El Congo nos obliga a hacer una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué tipo de progreso es aquel que ilumina las ciudades del mundo moderno, pero oscurece la vida de quienes extraen los minerales? Níger era el productor del 70% del material radioactivo que utiliza Francia para calentar sus centrales termoeléctricas. Sin embargo, solamente el 18% de Níger tiene electricidad.
Si el costo del desarrollo es la degradación humana, entonces estamos ante una civilización que aún no ha aprendido la fraternidad. Y yo sé que estos temas pueden sonar para algunas personas, no sé, un tanto empalagosos, repetitivos, o como sea, pero es que a veces uno escucha de que estamos a punto de dar un salto, de que estamos al borde de dar un salto cuántico, que esto ya estamos al otro lado. Pero cuando uno mira estas cosas que a veces no nos llegan en las noticias, uno dice, espérate, aquí como que me falta información para yo hacer mi composición de lugar. Nigeria tiene petróleo en el delta del río Níger. Desde el 60 al presente se ha estado extrayendo. Es uno de los mayores productores de petróleo del continente africano y que debería significar capacidad de inversión, desarrollo, bienestar social, infraestructura, educación y calidad de vida. Pero el delta del Níger se ha convertido en un símbolo mundial de contradicción. Las comunidades que viven sobre la riqueza petrolera muchas veces permanecen en pobreza mientras sufren contaminación del agua, destrucción de suelos, daños a la pesca y al modo de vida tradicional. La contaminación que hay en el delta del Níger no tiene precedente. Allí el petróleo corre y nos imaginamos que con el tiempo allí los peces se evolucionarán con resistencia al petróleo, porque aquello es terrible, los derrames continuos que hay. A lo largo del tiempo han ocurrido derrames, conflictos, represión, protestas, violencia, el caso de líderes ambientalistas perseguidos y ejecutados. Se convirtió en un símbolo de la tensión entre empresas, entre el Estado y comunidades. En ese tipo de escenario aparece una realidad que el espiritismo denuncia como un problema moral profundo, y es la injusticia estructural, donde los beneficios se concentran en unos pocos, mientras el daño lo reciben los más vulnerables. Desde la visión espírita, este caso muestra que los recursos, cuando son administrados bajo la ley del egoísmo, generan sufrimiento colectivo y deuda moral, porque no se puede destruir el entorno de un pueblo, quitarle su sustento, que es la pesca, y después hablar de progreso. ¿Cómo se puede pensar que eso es progreso? La naturaleza en la perspectiva espírita no es solo materia es vida y la vida debe ser respetada. Otro caso célebre que quizás nos haga un poquito más de sentido es que del 90 al 91 hubo la crisis de Irak y Kuwait. En el caso de Irak y Kuwait, el petróleo se convirtió en un factor central dentro de tensiones geopolíticas y económicas, lo que provocó la invasión iraquí a Kuwait en el 1990, que llevó a una guerra internacional más tarde a gran escala, y decimos internacional porque entra Estados Unidos y aliados, pero tampoco fueron muchísimos países. Estados Unidos fue el que llevó la voz cantante con la excusa de que allí había armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Las consecuencias humanas de ese conflicto fueron profundas. Hubo muertes, destrucción y trauma colectivo. Pero lo que muy poca gente menciona es que se produjo una de las catástrofes ambientales más impresionantes del siglo pasado. Y fueron incendios masivos de pozos petroleros, porque antes de entregarlos, los incendiaron. Y cuando un pozo de petróleo se incendia, eso no es una juega de ñame para apagarlo. Eso conlleva un trabajo enorme y puede estar meses y años ardiendo sin que se logre apagar. Hubo derrames y contaminación que afectó el ecosistema del Golfo Pérsico. Así que aquí hace evidente cómo un recurso puede transformarse en motivo de guerra cuando la ambición domina. El espiritismo no idealiza a los estados ni a los gobiernos porque reconoce que la humanidad aún está en la fase de aprendizaje, pero sí enseña que toda acción produce consecuencias inevitables. El recurso que podría ser el motor de bienestar terminó siendo combustible de destrucción porque el orgullo y el deseo de poder se impusieron sobre la justicia. Para el 1983 al 2005 hubo en Sudán
un conflicto por petróleo que llevó a una guerra civil. Sudán vivió una guerra civil prolongada donde influyeron factores religiosos, étnicos, políticos y económicos. Pero el descubrimiento del petróleo en zonas del sur intensificó el conflicto porque el control de ese recurso significaba poder para los que les gusta el poder. Millones de personas murieron o fueron desplazadas. El sufrimiento se extendió por generaciones. Finalmente el país terminó dividiéndose en Sudán del Sur como una nación independiente y Sudán del Norte, pero con unas heridas profundas, para que vean hasta dónde lleva esta situación de los recursos. Desde el enfoque espírita, ese caso muestra cómo la acumulación de conflictos históricos, resentimientos y estructuras injustas puede detonar en una crisis cuando aparece un recurso codiciado. La riqueza material, en vez de unir, en este caso, divide cuando la fraternidad es débil. Y vea que hay una guerra civil y el país se divide. Y lo que ocurre no es solo económico, es una prueba moral colectiva donde se mide la capacidad de convivencia. Y este caso lo traemos porque no es lo mismo que haya un conflicto entre dos países con genética diferente, con etnia diferente, con cultura diferente, pero que eso ocurra en un mismo país, en una misma raza, con un mismo origen, con una misma idioma, idiosincrasia, y que termine rompiéndose. Hay que ver la fuerza terrible que tiene la ambición sobre estos recursos. En Bolivia, en el 2000 al 2005, hay una situación especialmente interesante porque el recurso no fue solo un mineral ni fue petróleo, fue el agua. En Cochabamba, la privatización del acceso al agua provocó protestas masivas porque las personas se adueñaban de las fuentes de agua y no le permitían a las otras ganar acceso a las quebradas, a los ríos, a los manantiales, porque estaban privatizados. Luego de conflictos alrededor de la explotación del gas natural, también hubo crisis políticas, sociales profundas, hubo muertos, hubo hasta renuncias presidenciales y cambios estructurales. Desde el espiritismo, en este caso, permite enfatizar una idea poderosa. No todo recurso es un lujo. Algunos recursos son como el agua, la base de la vida. El agua es vida. Y sabemos que, por ejemplo, en el área de lo que sería la Palestina, hay unos acuíferos importantes y allí el agua es un recurso crucial. También tenemos la situación de que a medida que se van derritiendo los glaciales, los ríos que se recargan en las montañas cada vez acarrean menos agua y la situación se agrava. Hace poco hubo un conflicto entre India y Pakistán, precisamente por el que India la amenazó con desviar el río para que ellos no tuvieran agua porque hay un acuerdo sobre la situación del agua. Así que el agua es vida y si la vida es sagrada, entonces el acceso al agua plantea un dilema moral enorme porque ya no es de que voy a tener menos oro o menos petróleo o no voy a poder usar la batería o prender el carro, sino es que no voy a poder vivir porque no tengo agua. ¿Puede ser correcto que lo vital se convierta en mercancía inaccesible para los pobres? Y eso plantea una situación delicada porque tan reciente como el año pasado, creo que fue, el agua empezó a cotizar en la bolsa de valores. Y eso nos llama la atención de que en algún momento puede haber problemas. Aquí aparece la exigencia de justicia social, que en la doctrina espírita no es un adorno, sino una consecuencia lógica de la ley de caridad y de la ley de sociedad. Es importante reconocer que los recursos naturales han sido fundamentales para el avance científico, porque sin minerales no hay industria y sin energía pues no hay hospitales. Sería ingenuo e irresponsable negar el papel que los recursos han jugado en la construcción del mundo contemporáneo. Ahora bien, el espiritismo nunca ha sido enemigo de la ciencia, sino que nosotros observamos, comparamos, investigamos y reflexionamos. La ciencia es parte de la ley del progreso. Sin embargo, esta filosofía señala que la ciencia por sí sola
no garantiza la evolución humana. La ciencia crea poder, pero el espíritu decide cómo usar ese poder. Aquí surge una síntesis fundamental, que es la ciencia sin moral produce destrucción sofisticada. Moral sin ciencia puede quedarse en buenas intenciones, pero sin capacidad práctica. Y la ideal espírita propone la unión de ambos, la luz de la inteligencia con la dirección del corazón, porque León Denis insistía en que el progreso material sin progreso moral puede conducir al abismo. Y al observar el mundo moderno vemos el riesgo con claridad, porque la tecnología cada vez avanza y la humanidad todavía está demasiado primitiva en su ética. Aquí llegamos a la parte donde muchas veces los recursos son extraídos, destruyendo ecosistemas, desplazando comunidades y afectando la salud pública. Esto pues no es una coincidencia porque responde a una lógica, la búsqueda de lucro inmediato. Cuando el beneficio económico se convierte en la autoridad suprema, todo lo demás se vuelve secundario. Así que desde el punto de vista ambiente es incurrir en una deuda moral colectiva, porque la naturaleza no es solo es el hogar de múltiples formas de vida, y aunque el ser humano se crea superior, su superioridad real no se mide por su poder de extracción, sino por su capacidad de protección y armonía. Si el planeta es una escuela, destruir el aula es destruir la propia posibilidad de aprendizaje. Kardec plantea que el ser humano no es condenado por poseer, sino por el uso que hace de lo que posee. En ese sentido, el recurso natural que enriquece a un individuo, a una élite, pero deja miseria y daño ambiental en la comunidad, se convierte en un caso evidente de fracaso moral, no porque la riqueza sea mala, sino porque fue obtenida y administrada contraria a la justicia. Llegamos entonces a la pregunta práctica: ¿cuál sería el balance adecuado entre aprovechar los recursos y reducir esa huella ecológica? Pues no nos llama a la inmovilidad. Nosotros nos propone que renunciemos, que no es que renunciemos al progreso material ni que vivamos en el atraso. Lo que propone es moderación, responsabilidad, justicia y visión de futuro. Un balance adecuado implica usar lo necesario sin destruir lo esencial. Si aceptamos que la vida continúa y que volvemos a este mundo, entonces cuidar el planeta es también cuidar nuestro propio futuro. La conciencia intergeneracional, en este caso, no es solo altruismo, es inteligencia espiritual y comprender que el yo no termina en esta existencia y que el ambiente que destruyo hoy puede ser el mundo donde mañana yo mismo vuelva a encarnar. La desigualdad en la distribución, vista desde esta óptica, puede servir como un mecanismo educativo. ¿Por qué? Porque los pueblos pueden compartir lo que tienen y ayudarse los unos a los otros. Para concluir, podemos decir que los recursos naturales desde el punto de vista espírita no son simples objetos materiales, son instrumentos de progreso y pruebas morales colectivas, sirven al desarrollo material, impulsan la ciencia, sostienen civilizaciones, pero también revelan el carácter real de la humanidad, cuando predominan el egoísmo, la ambición y la indiferencia. Los recursos se convierten entonces en causa de depredación. Cuando predomina la justicia, el amor y la caridad, los recursos se convierten en herramientas de elevación colectiva. En última instancia, el problema no es el petróleo, el coltán o el oro. El problema es el espíritu humano cuando todavía no domina sus pasiones. El recurso no es el culpable. El recurso es el espejo en el cual nos miramos, y el espejo refleja lo que somos de la manera en que lo usamos. Así que si nuestra filosofía tiene una misión, que en esta conversación es recordarnos que la civilización no se mide por la tecnología, sino por la ética, y que el verdadero progreso consiste en unir la ciencia con la moral para que el mundo material sea el camino de la elevación espiritual y no el escenario de nuestra caída. Podemos cerrar el conversatorio dejando abiertas algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué responsabilidad tenemos como consumidores finales en el uso de los recursos? ¿Qué significa progreso verdadero, riqueza económica o justicia social? ¿Cómo podría el pensamiento espírita influir
en las políticas públicas y en la administración de los bienes naturales, y qué tipo de humanidad queremos construir, una humanidad que domina o una humanidad que coopera. Así que hasta ahí la presentación. Espero que ahora pues Víctor entre en, como moderador o Ivette Goodrich, para, ¿puedes repetir esas preguntas? dice, ¿qué responsabilidad tenemos como consumidores finales en el uso de los recursos? ¿Qué significa progreso verdadero, riqueza económica o justicia social? ¿Cómo podría el pensamiento espírita influir en las políticas públicas y en la administración de los bienes naturales? ¿Y qué tipo de humanidad queremos construir? ¿Una humanidad que domina o una humanidad que coopera? Sí, Gregorio, ¿me Sí, oye? te escucho. Pero ustedes no me ven, yo tengo un problema técnico acá. No te veo. Te Estamos estás viendo viendo ya, Víctor. perfectamente bien. ¿Me ven bien? Sí. Yo soy el que no me veo acá. Muy bien. Nada, pero que Ivette y tú mismo pueden colaborar conmigo porque me gusta verme cuando estoy hablando y comunicándome con la gente. Y como no me veo, tengo un problema técnico que no sé cuál es. De todas formas, has hecho las preguntas y el público está aquí y pueden entonces proceder con planteamientos que quieran hacer para dialogar sobre estos temas. Yo Antes anoté de... 3 de ellas en el chat. Ajá. No, no están completas, pero la esencia de la pregunta la anoté en el chat. 3 de ellas pude copiar. Y, Antes, y las ajá. puse ahí para si alguien quiere reflexionar sobre eso, pues que levante su mano y se exponga. Antes de nada, quiero traer un tema que muchas personas creen que estos temas sociales no son del espiritismo. Y yo creo que deberías antes contestar esta pregunta. Ah, y yo lo he oído. Ah, eso, el espiritismo es para hablar con los espíritus, escuchar los consejos de los espíritus, comunicarlos con los medios, pero eso de los problemas sociales, eso es meternos en las cosas materialistas. ¿Y cómo es que evoluciona el espíritu? ¿Cómo es que evoluciona el espíritu? No, no es encarnándose y haciendo una obra, un trabajo. ¿Y el trabajo cómo se hace? Familiar, social y la comunidad. Así que si el espiritismo no puede hablar de los temas sociales, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el espiritismo? Si no puede hablar solamente nada más del espíritu y del progreso del espíritu y en el más allá y el más acá. ¿Qué pasa con el más acá? ¿O es que el más acá no es donde el espíritu progresa y evoluciona? Piensen sobre eso, pero yo he escuchado a muchas gentes hablar que los temas sociales no son temas del espiritismo. Así que, Gregorio, me gustaría que antes de empezar los otros temas que tú has lanzado, que me aclares eso ante la gente y que quizás puedan reaccionar también. Sí, ha sido precisamente una inquietud que yo he tenido desde hace mucho tiempo porque probablemente una de las cosas que menos atrae a los jóvenes a nuestro grupo es que precisamente estamos hablando de temas a veces genéricos y que se centran en la vida en el mundo espiritual, pero no tanto en la vida en el mundo material. Y si nosotros estamos en esas dos dimensiones, lo lógico sería que podamos dominar ambos campos y tener información sobre los dos campos. Creo que hasta el momento el trabajo con respecto a la vida en el mundo espiritual se ha hecho bastante bien porque cuando uno decanta la literatura espírita que existe, el grueso trata precisamente de ese mundo espiritual. Pero entonces cuando uno va a trabajar estos detalles de la parte material, ahí no es que haya poca información, es que se ha analizado y se ha escrito poco al respecto, porque la información está ahí, dentro de las preguntas de la codificación, los escritos, por ejemplo, de Trincado, los cinco amores, prólogo de la paz, epílogo de la guerra. O sea, hay un montón de temas que ellos trataban,
Pero llegó un momento donde de allá para acá nos hemos quedado quizás en esa otra parte y en la medida en que nosotros tengamos respuesta para muchas de estas cosas que son cotidianas, porque fíjense, cuando escojo el tema, yo pienso qué está de actualidad, qué le preocuparía a un espírita en estos momentos. Pues mira, uno ve y uno tiene que decir, caramba, pero por lo visto tener recursos naturales eso es una maldición, porque entonces me estoy exponiendo a esto o aquello. ¿Y por qué es que esa mina, como en el caso de las minas del Potosí, estuvieron allá en Bolivia? ¿A usted le cree que los españoles hubieran fundado una ciudad en Bolivia si no hubiera habido allá arriba oro y plata? ¿A cuenta de que iban a subir ese cejo? De la misma manera que cuando yo digo cómo fundaron los pueblos de Maricao, de Lares, de Yauco, y si no hubiera habido café y lo que hubiera habido era caña, los hubieran fundado. La caña estaba en la costa. O sea que siempre hay algo que lleva a la civilización a los lugares, pero eso no quiere decir que cuando tú llegues allá y encuentres el café, lo utilices para esclavizar a tus empleados. Ni tampoco quiere decir que porque tú encuentres en las minas del Potosí el oro y la plata, la vas a utilizar para explotar y esclavizar a las personas que llevaste allí. Pero de alguna manera, eh, si no existieran esos recursos en lugares dados del planeta, la humanidad estuviera concentrada en el punto donde los hubiera. Y cuando uno lo analizamos, tenemos casi que concluir que una mente extremadamente inteligente y previsora los fue distribuyendo porque no hay ninguna esquina donde no haya algo. Porque como les mencioné primero, ¿qué podrían pensar los rusos cuando le vendieron el témpano de hielo de Alaska a los norteamericanos? Ah, pero curiosamente allí hay petróleo por un tubice de llave, que hay un oleoducto que ahora baja por Canadá. ¿Y qué podían pensar que había en Groenlandia? Pues mira, ahora resulta que tiene tierras raras, que era algo que nadie imaginaba que tenía valor. Y el norte de China, pues encontraron esas tierras raras y demás, y toda esa parte de los Andes, etcétera. O sea que todo esto tiene una razón de ser, y cuando uno lo pasa por el tamiz del espiritismo, pues uno le encuentra explicaciones a muchas de las cosas y los conflictos que ocurren y que existen. Así que sí, son temas como próximamente que mencioné a Víctor, vamos a estar tratando el tema del vegetarianismo o ser omnívoro, porque pues, es un tema que se puede conversar. Precisamente eso es lo bueno de esta sección, que es conversar. No es que yo venga a adoctrinar a nadie, no, no, vamos a conversar. Y quiero que también hablemos de la guerra y la paz. ¿Por qué? Porque aquí la guerra es abominable, la guerra es espantosa y terrible, pero ¿cuándo la humanidad ha tenido paz? Pues entonces quiere decir que todo el progreso que tenemos, de cierta manera, también se le debe a la guerra. Pero claro, no lo voy a despachar tan somero. Lo vamos, en esa parte lo vamos a ir explicando parte por parte, pero lo traigo para abundar en lo que Víctor señala, de que sí tenemos que atender esos temas cotidianos para que entonces podamos hacernos una composición más clara de lo que es nuestra vida cotidiana, y no quedarnos pendientes de la que vamos a vivir en el futuro sin entender la que estamos viviendo ahora. Eh, yo quería comentar algo, ¿verdad? Y es que tú nos haces reflexionar, ¿verdad? Sobre los temas que nos traes. Sobre todo cuando mencionaste, yo entré casi ahora a la clase y me disculpo por eso. Estaba atendiendo otro compromiso. Pero mencionaste algo que me impactó y es el asunto relacionado con el agua. Si el agua, dijiste que si la privatizaran o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué sería si de nosotros si no tuviéramos el recurso del agua? Y eso pues me impactó.
y te agradezco que traigas estos temas porque de verdad que por lo menos nos ponen, aunque sea a pensar un poco. No sé si Quique quería decir algo, porque lo vi hablando por allá, pero tenía el micrófono cerrado. Y Mayra está en turno también. No, por el momento no voy a decir nada. No sé si me están escuchando. Sí, te Sí, escuchamos. Este, no, sí, pero no, lo que quería decir es la diferencia que plantea Trincado entre progreso y civilización. Este, progreso, pues, es todos esos adelantos que se pueden conseguir técnicamente y tecnológicamente por el buen uso de los recursos, pero ya está dicho, por el buen uso de los recursos. Y la civilización no se puede hablar de civilización si no hay limpieza de actos, si no hay limpieza en nuestros actos. Y hay muchos países que se llaman muy civilizados, claro, entre comillas, pero sus actos dictan mucho de tener la limpieza que deberían de tener. Limpieza de acto y limpieza de intención. Gregorio, sí, va. ciertamente para ir por la línea que Quique trae, muy buen punto, porque sí, una cosa es lo que es el adelanto tecnológico y otra cosa es lo que eso puede ayudar en la convivencia, que es lo que llamamos esa civilización. Y lo que y el punto que trae es plausible por el hecho de que vemos esa civilización aparente en el caso de Europa, y yo lo he señalado otras veces, donde ellos se están moviendo a la energía verde, a la energía eólica, a una serie de cosas, pero lamentablemente ellos cuidan su ambiente porque muchas de las fábricas que contaminan están en países pobres y de allá traen los materiales ya fabricados. Y de esa manera tú das la impresión de que eres civilizado, usando el concepto, pero por otro lado es a expensas de otras sociedades que sufren por ti, como es lo que dijimos de Francia, donde extraen el material de allá de Níger. Níger apenas tiene electricidad y ellos viven cómodamente de lo que extraen de allá, que de hecho ya no está ocurriendo porque hubo una rebelión interna y están tratando de nacionalizar esos recursos o de que le paguen lo que justamente se supone que le paguen a esos países. Y ahí hay un hermano que le invito a que pues que lo sigan de cerca, porque me da una pena de que lo vayan pues, a cortarle la existencia, que se llama Ibrahim Traoré, que es un gobernante de Burkina Faso, y ese señor tiene una mentalidad eh, estructurada que me sorprende, porque no había visto políticos con esa profundidad y esa capacidad de convertir a su país en algo más de lo que fue, que era un área donde los niños morían de hambre y ahora tiene alimento abundante porque está invirtiendo en canales de riego para la agricultura y otra serie de cosas. Así que no todo lo que está ocurriendo es negativo, hay pasos positivos, hay seres que vienen y plantan bandera. Pero el punto de aquí que es bien interesante, una cosa es ese adelanto tecnológico y otra cosa es la civilización, que es cómo compartimos todo eso con nuestros semejantes y vivimos en, en comunidad, en amor y ley. Sigas adelante con la otra pregunta o el otro punto, quiero decir que el hermano Luis López Tosado, Quique, es el director de la cátedra Emilio Castelar y Ripoll, una de las cátedras de la EMEC más antiguas de Puerto Rico.
porque muchas personas no lo conocen a él y yo sé que aquí hay gente de otros países y del mismo Puerto Rico que no saben de las cátedras que hay aquí. Y esa es una de las cátedras más antiguas de Puerto Rico. Posiblemente es la más antigua, que también existía con la cátedra provincial Giuseppe Garibaldi en Cabo Rojo, aunque no se conocían, pero estaban en Puerto Rico trabajando y existiendo por mucho tiempo y hoy día siguen funcionando, aunque en distintas modalidades. Adelante entonces, Ivette. Mayra está en turno. Sí, buenas noches. Sí, en esa línea de lo que el hermano decía de la limpieza de actos, ¿verdad? Porque aquí, pues son, como hemos hablado anteriormente, lo que están mencionando, son varias cosas las que tienen que ver. No es solamente la codicia desmedida por la riqueza que se han mencionado acá, sino que la administración de los bienes, nosotros como espíritas, como seres humanos, nuestra responsabilidad empieza por ahí, porque cuando estabas hablando ahorita del agua, Ivette, en eso yo pensaba en el sentido de que no es solamente la cuestión del intercambio eh, saludable, sino también la preservación. Entonces nosotros necesitamos tener esa conciencia de eso que llaman mayordomía, que es la buena administración de todo lo que existe. Para mí todo está vivo y está vivo en el sentido de que son esas herramientas para nuestro desarrollo integral. De ahí que entonces nosotros, ya sea ropa, comida, agua, dinero, todo es para ser usado en un equilibrio, ¿verdad? Donde podamos tener nuestras necesidades cubiertas, pero también compartir y preservar, porque a veces pensamos, lo del agua que le falta es por allá lejos, a nosotros aquí pues no, pero en la manera en que cada uno de nosotros está haciendo buen uso de todas y cada una de las cosas, es que también se va nutriendo ese progreso. Por lo menos ya con lo de la ropa, ya se está usando más esto de segundas manos, ya hay esta cuestión de reciclaje donde han puesto estas áreas para depositar allí y aunque pequeño, es algo de progreso porque se va expandiendo esa conciencia. Pero nosotros, aunque no podamos estar donde están los grandes líderes y hacer las grandes cosas, podemos empezar con nosotros mismos en ese aspecto. Eso era lo que quería comentar. Entonces, Guillermo, también quisiera hablar. Me dicen cuándo le toca el turno. No sé si hay más personas en fila. Después que Gregorio reflexione sobre tus palabras, pasamos a Guillermo. Excelente, gracias. Sí, lo del agua, Puerto Rico es un ejemplo de un país con bastante abundancia de agua, pero nosotros no hemos administrado el recurso de una manera eficiente y las veces que hemos sufrido es porque pues, nos lo merecemos. Es el aguijón que nos empuja a que tomemos acción. Aquí solamente se habla de la limpieza de los embalses cada vez que se mete una sequía, ya para el mes de febrero, marzo, pues entonces hablamos y tan pronto llueve, no se vuelve a tocar el tema. Nosotros tenemos un sistema de... Una de las cosas que yo cuando estaba inmerso en la parte política, que proponía y cada vez que algún político me pide que lo ayude en la plataforma, yo le digo, mira, hay que construir la mayor cantidad posible de charcas en la montaña para que esa agua se retenga ahí cada vez que llueve. Tenemos una industria de, vamos a decir, de peces de agua dulce y camarones, acuacultura, y al mismo tiempo retenemos el agua todo el tiempo más posible en la montaña para que se vaya infiltrando lentamente y los ríos no pierdan caudal y siempre tengamos agua en nuestras represas. Esa era una de las ideas, pero lamentablemente, pues a veces no se piensa en ese tipo de cosas. Cuando cae un aguacero, el agua se va por encima del suelo y apenas lo que se colecta en la represa por la capacidad y por lo sedimentada que está es muy, pero que muy poco, y los ríos pues se van cada vez secando. Nosotros tuvimos uno de los sistemas de distribución de agua, pero los mejores de las Antillas, porque nuestro sistema eléctrico era hidroeléctrico, por eso se llamaba la Autoridad de Fuentes Fluviales y tenía sistemas de represas ubicadas estratégicamente desde Adjuntas, Lares, Yauco, y de ahí bajaba hasta el Valle de Lajas y todavía llega agua de Adjuntas al refugio de vida silvestre en Boquerón, a través de esos túneles y de esos lagos.
Tuvimos otro sistema en el lago Garzas que llevaba agua hasta Peñuelas y otro en Utuado con la presa de Adjunta, Arena, Jordán, Caonilla y Dos Bocas, que esa agua llega hasta San Lorenzo hoy día por el supertubo. Y tenemos otro sistema en Isabela que llega desde Lares, Oaxaca, hasta Rincón, llevaban esa agua por vía de acueductos y demás. Todos estos sistemas también diseñados, también, y la del lago Patillas ni se diga, que era para regaba agua desde Patillas hasta Juana Díaz, pero había otro que regaba de Juana Díaz hasta Guayama, que eso todavía están en funcionamiento, el lago Guayabal y los 5 lagos satélites que están allí en esa zona, y el lago Carite allá en el área de Patillas. Es decir, que con todo ese sistema es para que, bueno, olvídese. Pero ¿qué pasó? Pues se llenó de casas lo que era el área de Isabela y ya el agua para agricultura no se usa porque prácticamente allí lo que hay es cemento. En el caso de Utuado, pues el agua, en vez de usarse para producir energía eléctrica, se utiliza para enviarla para consumo humano. Por eso esas presas hidroeléctricas fueron perdiendo uso. Y mientras se regaba agua, también las centrales hidroeléctricas trabajaban. Así que esa capacidad organizativa que hubo en un momento dado para pensar un país es la que se supone que hay que retomar, no en Puerto Rico, a nivel mundial, pensando que los recursos están ahí, pero tenemos que entender que en el caso del agua, que es un recurso recurrente por la lluvia, y tenemos que administrarlo como si hubiera poco, porque nuestra vida depende de él y que no podemos arriesgarnos a que en un momento dado el país tenga esa necesidad porque el agua se convierta en un bien privativo y que se empiece a embotellar agua y cuando vengamos a abrir los ojos, el agua esté en la bolsa de valores vendiéndose el agua de Puerto Rico y Puerto Rico esté pasando necesidades prácticamente sin agua. Así que el sistema está montado. Eso sin contar los acuíferos costeros que hay en el área de Santa Isabel, el acuífero que está en el valle de Guanajibo, en Hormigueros, el acuífero que está en el valle de Coloso del río Culebrina, que está muy saludable, excelente acuífero y no se ha tocado, ese está virgen, como quien dice. Y así por el estilo, los tenemos los de la zona del Carso y demás. Una isla con mucha agua, pero lamentablemente mal administrada. Guillermo, Hola jóvenes, Gregorio, gracias por esta presentación. Realmente yo aprendo mucho contigo, ¿ok? Mira, estaba pensando en la pregunta que tú planteaste y tú mismo, sin embargo, tú mismo diste la contestación. O sea, ¿por qué nosotros actuamos, por qué a nosotros nos pasa lo que nos pasa? Pues porque después de todo nosotros tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Pero no lo sabemos usar por lo materializados que estamos. Y provocamos lo que estamos viendo. Ahora bien, la naturaleza es sabia y la naturaleza, pues, encuentra mecanismos para, balancear. Y me pregunto yo si, por ejemplo, la guerra o la hambruna o la falta de agua no son mecanismos para reducir la población, ¿ok? Porque al final del camino, la población, este pobre planeta no aguanta la cantidad de humanos que viven o sea, que viven en él. Somos demasiadas hormigas. ¿Ok? Y quizás lo que estamos mirando es un mecanismo regulatorio. Nada, gracias por la oportunidad. Gregorio, ¿dónde está? Ahí está, ya llegó. Guillermo, a lo mejor vas a tener que volver a hacer tu planteamiento para que Gregorio pueda reaccionar a él. Le decía a Guillermo que si puede repetir su planteamiento para que pueda reaccionar, Gregorio.
No te escuchamos. Gregorio, no te escuchamos. Goyito, no te estamos escuchando. Tu micrófono está apagado. No, no te escuchamos todavía. Ahora que estoy tratando de recuperar la imagen porque algo pasó Sí, como que se fue. sí, te fuiste de momento. Me Ok. imagino que no pudiste escuchar del todo a Guillermo, ¿verdad? No, la pregunta, sé que estaba haciendo una pregunta y ahí se cayó. Guillermo, por favor. Mayra, ¿Guillermo está por ahí cerca de ti? Sí, es que tenía problemas para poder Ok, ok. oprimiendo el botón lo del otro día, ¿te acuerdas? Sí, sí, No lo coge y no adelante. lo coge y yo aquí desesperada, pero aquí está. Sí, Gregorio, yo lo que estaba era reaccionando al planteamiento tuyo. Me fui cuando tú dijiste, es que la humanidad no está preparada, ¿sabes? Este, para bregar con todos los tremendos y terribles cambios que se producen como resultado de el crecimiento en tecnología. Y el otro planteamiento de lo que el daño que nos estamos haciendo nosotros mismos, como por ejemplo, liquidando el abasto de agua. Eso es el problema que tenemos con crear alimentación suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces voy a algo que tú mismo planteaste, que es que, ¿sabes? A nosotros nos dan el libre albedrío. Así decidimos usarlo. Y entonces, como dicen en buen castellano, so you pay the price. ¿Ok? Tú pagas el precio de las decisiones que hiciste. Así que no nos podemos echar a llorar y a culpar a Donald Trump. Después de todo, el pobre animal es un resultado de nuestras acciones. ¿Sabes? El pueblo buscando unas cosas lo eligió y estamos viendo el resultado a pesar de que sabíamos este, de los males de las carencias que tenía. Pues entonces se paga el precio. La nación sufre. Con la nación sufren el resto de las naciones porque ninguna nación puede ser independiente y menos en estos tiempos. Así que lo que hay que pensar es, ¿seremos capaces de esta vez aprender la lección que no aprendimos ni con los romanos, ni con los ni con los egipcios, ni con los chinos y todas esas maravillosas civilizaciones que nos precedieron? ¿Seremos capaces por fin de comenzar a aprender o la naturaleza una vez más va a tener que interceder y como hizo en la Edad Media, o sea, liquidar 50 millones de seres en el planeta? A lo mejor, ¿sabes? Nada, me quedé en ese pensamiento. Gracias nuevamente, me encanta tu presentación, ¿ok? Gracias, gracias. De veras que ahora te digo yo que el punto que tú traes es tan ilustrativo porque si fuera a reaccionar a lo que mencionas, hay veces que nosotros sabemos que la casa hay que fumigarla, pero por cuestiones económicas o por cuestiones estratégicas no la fumigamos hasta que no vemos una cucaracha. Y desde hace tiempo la humanidad sabía y como bien tú señalas, las situaciones que estaban pasando. Pero como yo señalé durante mi presentación, muchas de estas cosas eran porque había documentos que se declasificaban 20, 30, 40, 50, 80 años después. Ahora que se está hablando abiertamente de lo de el cobre en Chile y la situación con Perón y otras más. Pero ahora se está haciendo a la clara luz del día. Y como mientras las cosas se hacen bajo el palio de la democracia y de las cosas, pues la gente
sigue pensando que, pues, que la gente son buenas. O sea, tenían que pasar ciertas cosas para que entonces quedara evidenciado de qué era que estábamos hablando. Porque mire que a los que hablamos de estos temas y y alertamos, pues nos señalaban como que, qué sé yo, nos ponen cuanto epíteto se les ocurre, desde la mano izquierda hasta yo no sé qué. Pero, pues a veces es necesario ver a la cucaracha para entonces decidir que hay que fumigar la casa. Y la humanidad en estos momentos va a valorar tremendamente cuando pasen cosas que esperamos que no pasen, pero que hay una alta posibilidad de que ocurran, del valor que tenían esos acuerdos de Ginebra, del valor que tenían, que tienen las Naciones Unidas, que han ido perdiendo protagonismo, del valor que tienen las reglas entre los países, del valor de la diplomacia, de la importancia del trato respetuoso entre jefes de Estado, de la elegancia en la negociación. Cuando echemos de menos todo eso, porque como dice el refrán, nadie sabe el bien que tiene hasta que no lo pierde, es probable que entonces haya un cambio importante para volver a nuestro centro y mejorar lo que de alguna manera se haya estropeado en el camino. Esperamos que no sea tarde, porque coincido total y absolutamente contigo que la naturaleza siempre tiene algo que decir. Y la naturaleza es tan sabia que nosotros decimos que el petróleo la contamina, pero después de todo, ¿de dónde salió el petróleo si no es de ella misma? Si el petróleo está hecho de esos microorganismos que se descompusieron para producir lo que llamamos petróleo, ese proceso debe ser reversible, porque de la misma manera que usted crea cadenas de carbono, de esa misma manera las puede subdividir y las puede reintegrar. Así que esto es cuestión de tiempo. Todo va a ir cogiendo su orden, su espacio, su lugar, pero a veces necesitamos algunas experiencias fuertes para darnos cuenta de que tenemos que ser más responsables y estar más atentos a este tipo de cosas. Creo que echo de menos los artículos que muchos hermanos espíritas escribían en los periódicos locales y de circulación general. Se echan de menos los programas radiales, pero por lo menos hay programas en las redes que sustituyen esos programas radiales, como estos conversatorios que estamos teniendo. Pero lo que nos demuestra esto es que es importantísimo y tiene más vigencia que nunca que empecemos a tomar acción en todas estas actividades sociales, pero ahora que estamos un poco más informados, para que podamos traer ideas frescas que no se le van a ocurrir a los que tienen un refrito y creen que las cosas, pues, quieren tener cambios haciendo la misma cosa. Y creo que, honestamente, yo he estado en organizaciones donde hay hermanos espíritas, tan reciente como hace como 2 años atrás. Y uno nota la diferencia en el pensamiento que traen, en la agudeza del análisis, en la profundidad del planteamiento y en el respeto, en el trato y en cómo llevan las cosas. Creo que nosotros somos el activo que ese gran movimiento social necesita. Unos estamos quizás ya, pues por la edad o por lo que sea, no estamos tan dispuestos a involucrarnos, pero créanme que para la próxima existencia nos estamos preparando, porque no nos va a quedar otro remedio que empezar a trabajar sobre eso, porque ni modo que usted se lo dé a alguien que no sabe nada para que le arregle el carro. Usted va a buscar un buen mecánico. Y creo que nosotros y el mundo espiritual, con las ideas que tenemos, que no tenemos por qué sentirnos con orgullo negativo de ellas, pero sí debemos sentir orgullo positivo, porque hemos hecho nuestro trabajo, hemos estudiado,
a esta hora pudiéramos estar en el bar de la esquina o pudiéramos estar de compras en un centro comercial, pero estamos aquí aprendiendo. Que ese aprendizaje sea para el bienestar de la humanidad, porque una vez se fabrica una herramienta es para usarla. Cuando uno va al taller de un ebanista y lo encuentra que está brilladito y pulido, allí no se trabajó hoy. Pero cuando usted lo lleve lleno de polvo y de virutas de madera, dice, aquí se está trabajando. Así que ese sería mi resumen, pero coincido en el punto que trae el hermano, que sí, que puede haber un sacudión que nos haga pensar y reflexionar, porque a veces se aprende más del dolor que del placer. Tenemos a Juan en turno. Juan Juan, Maldonado. cuando gustes. Sí, buenas noches a todos. Gracias, Guillermo, por tu exposición. Me quedé pensando en un concepto que Mayra utilizó en su primera intervención, la mayordomía. Y recuerdo una conversación que tuve con un compañero de trabajo hace muchas décadas, una persona de alguna de las diferentes vertientes del cristianismo evangélico, que le estuvo raro que en aquella época yo fuera un vegetariano. Y entonces él me decía me citó la Biblia desde su perspectiva, ¿no? Que, que Dios nos había dado mayordomía sobre la naturaleza, eh, y que pues eso quería decir que nosotros éramos los que teníamos que disponer de la naturaleza. Me parece que ese concepto, sea proveniente de una persona de una particular creencia religiosa o no, es un concepto que está bastante generalizado. Y me acuerdo haber leído también cuando yo era estudiante en escuela superior, cómo era que la humanidad ha ido domando a la naturaleza. El concepto de domar a la naturaleza como si fuera una fiera, en lugar de concebir de que nosotros somos parte de esa naturaleza. Somos una parte quizá diferente, una parte que ha desarrollado unas estructuras, eh, un cerebro que puede mirar, observar, aprender y llegar inclusive a cambiar esa naturaleza, a modificarla. Y por alguna razón se ha desarrollado este concepto. Yo creo que hay unas razones que son muy lógicas para algunas personas de desarrollar este concepto, que nosotros somos superiores a la naturaleza y que tenemos permiso para hacer eso. Y me parece que, pues, eh, conferencias como la tuya de hoy tienden a ponernos el espejo de frente y, hacernos meditar. Por lo menos eso espero. Ciertamente a mí me ha hecho pensar mucho en qué puedo hacer yo en estos momentos para contribuir a modificar un poco ese concepto que mencioné, que sé que está muy extendido en nuestro país y estoy seguro en el mundo. Nosotros, la humanidad, el concepto ese que dice que los seres humanos somos superiores o somos los amos de la naturaleza. Voy a cerrar, me acuerdo que una vez leí algo que los indios norteamericanos no podían comprender cómo era que los hombres blancos venían y decían que este pedazo de tierra es mío o este pedazo de tierra me pertenece. Y ellos decían, pero es que esta tierra no le pertenece a nadie, nosotros le pertenecemos a la tierra. Así que nada, voy a cerrar mi intervención ahora. Nuevamente agradezco mucho tu exposición de hoy. Gregorio. Gracias. Sí, esa visión que está recogida en el mensaje de Seattle es tan hermosa porque es algo que uno lo busca en el registro del tiempo y causa una impresión tan agradable saber que una persona
para aquella época podía tener ese nivel de profundidad en su pensamiento, que cuando uno lo contrasta con los pensamientos orientales, los hindúes y de todas estas otras culturas, estaba a un nivel avanzadísimo en un lugar donde todavía vivían en tiendas de campaña, ya que no había esos imperios y todas esas cosas. Es decir, que los espíritus, los grandes pensadores, encarnaban en diferentes sociedades para empujar el progreso. Los maestros misioneros no vinieron de la Edad Media para acá. Ha habido maestros misioneros desde siempre, claro, de diferentes categorías y con diferentes habilidades. Y sabemos que, como hablábamos ahorita, si usted quiere romper una vidriera, pues meta un elefante allá adentro, ¿no? No puede meter un cirujano porque el cirujano es más cuidadoso. Y todo cuanto ocurre, yo lo analizo a la luz de que antes de encarnar todos esos espíritus que son los protagonistas de la geopolítica mundial, estuvieron en ese mundo espiritual y allá se debaten ideas y se discuten cosas para venir a implantarlas acá. Por lo tanto, el que más o el que menos sabe lo que hace, aunque necesariamente no sepa por qué lo hace. Y esperamos que haya una claridad mental en la humanidad, porque cuando hablábamos de inteligencia artificial, yo decía, caramba, si el mundo espiritual permite que encarnen espíritus para que inventen, porque si un espíritu no hubiera desarrollado eso no estuviera ahí. Ese ser trajo la capacidad para el inventiva de la inteligencia artificial, que fue poquito a poquito, porque no fue que uno solo lo trajo, fueron varios hasta lo que tenemos hoy. Y si se permitió que tal cosa ocurriera, pues obviamente es porque nosotros tenemos la capacidad para poder coexistir con esa situación, para poder convivir con los adelantos que eso conlleva, y que algo debemos aprender de ese proceso. Si hubiera la certeza de que algo de lo que viene ahí nos va a destruir, el simple hecho de permitir que ese espíritu encarne haría responsable también al mundo espiritual. Y eso suenan palabras fuertes, pero cuando uno lo busca a fondo, existe el libre albedrío, pero el libre albedrío en todos lugares tiene también sus límites, porque yo tengo libre albedrío, pero yo no puedo meterle una pedra al cristal de un auto y seguir caminando por ahí. O yo tengo libre albedrío, pero yo no me puedo llevar el dinero de un banco. Hay una regla. Y yo presumo que en el mundo espiritual los espíritus tienen que tener libre albedrío, pero tampoco pueden estar por ahí haciendo lo que le da la gana y insistiendo lo que le da la gana y trayendo cosas que den al traste con el progreso de la humanidad. Por eso, en un universo de orden, yo presumo que tales cosas, de la misma manera que estos minerales están en los lugares que están, los espíritus que traen progreso están donde deben estar. Que después que los desarrollan le dan el uso que no deben. Bueno, pues eso puede ser. Pero si yo sé que si yo le doy un arma a mi niño para que juegue con ella y que se puede matar y a la larga termina matándose, pues tan responsable es el niño que jaló el gatillo como yo, que tengo un poco más de capacidad, que sabía que potencialmente se podía matar con ella. Así que sigo creyendo que dentro de esa inteligencia que gobierna todo esto, tiene que haber unas mesuras. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial que se dejó que eso pasara? Bueno, hemos aprendido algo de eso. Fue una cuestión dolorosa, pero si eso no se hubiera dado, no hubieran existido las leyes que han llegado hasta ahora. ¿Por qué me duele tanto que ahora las pisoteen?
porque eso fue el producto de mucho dolor y mucho sufrimiento entre muchos países. Y que entonces ahora tengamos ese retroceso, tal vez es una prueba para ver cuán capaces somos de preservar aquello que nos es útil y defenderlo y no permitir que pasen cosas como las que pueden pasar. O sea que lo que estamos nosotros es en un sistema de pruebas constante donde pasaste del módulo 1 al módulo 2, pasas del módulo 2 al módulo 3 y vas poco a poco, pero en este momento es probable que después de algo de lo que pueda ocurrir, pues se sienten las naciones y creen otras reglas más de respeto, donde volvamos otra vez a tener un sistema de peso y contrapeso. Porque me niego a creer que con toda la sabiduría y el amor del mundo espiritual se permitan cosas que nos lleven a la autodestrucción. Porque nuevamente, si yo sé que el nene con la pistola potencialmente se puede dar el tiro, yo voy a buscar la manera o lo entreno para que sepa usarla, o lo educo para que no le dé un mal uso, o simple y sencillamente, si no tengo ninguna de las dos opciones, no le permito que la tenga. Y pues ahí habrá que ver. Por eso es que hay cosas que a veces yo comento que serían preguntas interesantes para hacerle al mundo espiritual, porque ¿cómo es posible que Kardec le preguntó, que Trincado le preguntó, que todo el mundo le preguntó, y que nosotros ahora que tenemos estas situaciones no podamos preguntar? Pues mire, esto que yo traigo no lo traigo en ánimo de que eso sea concluyente. Son cosas que me preocupan, que me interesan, y creo que en un momento dado es lícito preguntar a ver si, sabiendo que algo nos puede destruir y destruir el planeta, si ellos lo permiten, si nuestro libre albedrío estira como un chicle hasta ese nivel. Porque de verdad que no tengo la respuesta, y el que la tenga, pues que la dé. Lutelia, Lutelia pidió turno. Abre el micrófono, Lutelia. No te escuchamos. Buenas noches a todos. Estoy bien impactada con la conferencia que nos ha dado el hermano a nivel espiritual, porque estoy viendo tristemente una realidad que nosotros, en busca del progreso y muchas veces obligados a irnos en busca de ese progreso, estamos retrocediendo lamentablemente en nuestro plano material, porque no sabemos usar las verdaderas herramientas que nuestro espíritu, con su sabiduría, nos dice que debemos de hacer y llevar. Nuestros ancestros, que tanto se ha hablado de ellos, nos dieron a nosotros unas enseñanzas que se han olvidado con el tiempo. Por ejemplo, nuestros indios, ¿qué hacían nuestros indios? Sembraban sus productos, hacían trueques con otras tribus. No había el dinero, pero sí había el amor y el respeto hacia la vida del ser humano, y había conciencia, que yo entiendo que en estos momentos es lo más importante que tenemos que nosotros los espiritistas llevar esta información y todo este conocimiento para nosotros mismos ayudar a aquel que no puede, no tiene lo que nosotros esta noche hemos recibido en esta conferencia que nos dio el hermano, poder tan siquiera poner un granito de arena para llevar este conocimiento y esta inquietud que es tan importante para nosotros como isla, pero no solamente para nosotros, para el planeta entero. Y que muchas veces el progreso significa atrasarnos en cosas muy importantes en nuestro diario vivir. Gracias. Eso sería todo.
Gregorio. Sí, ciertamente que lo que la hermana siente y recoge, pues son las preocupaciones que todos tenemos y que más que preocupaciones son cosas que nos fuerzan a comprometernos, a trabajar, a opinar, a llevar nuestros planteamientos. Por eso, cuando Víctor abrió preguntando o preguntándome sobre la importancia del espiritismo en la parte social, yo lo digo con todo, con mi mayor honestidad. Yo considero que si algo grande yo tengo que agradecerle a esta filosofía es que me permitió ser un funcionario público honesto, dedicado y comprometido. Tengo que hacerles una anécdota porque que en una ocasión quizás la hice, pero como no siempre están las mismas personas conectadas. En una ocasión yo estaba en el grupo de Yahueca de adjunta y en esa escuelita habían hecho una reunión y habían llegado unos muchachos que yo desconozco de, no sé ni cómo se llamaban ni de qué pueblo venían. Yo entré un poquito tarde y me senté cerca de ellos. Y cuando estaban en la conversación, un muchacho se emociona, no entró en trance, pero sí se sentía que tenía, que estaba bajo el influjo de un ser espiritual y mira hacia lo que era su derecha, su izquierda, y dice, aquí hay una persona que es, ¿cómo fue que dijo él? Científico, o es biólogo, o es agrónomo. Dio las tres opciones, pero el único agrónomo era yo. Yo dije, bueno, yo soy agrónomo. Y yo, mire, hay un mensaje para usted, y es que el mundo espiritual percibe que va a haber un desastre en el uso del agua, de los canales, de las quebradas, de los lagos y de las fincas. Y lo que va a haber es lo que se vislumbra es terrible. Y la única persona que puede ayudar a poner eso en orden es usted. Le van a ofrecer un trabajo, no lo rechace, no lo rechace, porque usted es la persona indicada para hacer ese trabajo. Pues yo en ese momento era director escolar, no estaba ejerciendo como agrónomo ni cosas por el estilo. De ahí pues paso a director escolar al distrito de Camuy, en la escuela de Sóller, y en una ocasión subí a la autoridad de tierras a saludar a un viejo amigo, y cuando llego a su oficina me dice, te estaba buscando. Y me dice, pues yo le digo, bueno, ¿para qué? Me dice, es que tengo un proyecto aquí para entrenar jóvenes agricultores y a desarrollar fincas, eh, y la persona que puede hacer ese trabajo eres tú. Cuando él me dice eso, ya habían pasado quizás un año, 2 años de aquella evidencia que me había dicho el muchacho, pero automáticamente el sistema me registró y me acordé de lo que me dijo, de las palabras, te van a ofrecer un trabajo, no lo rechaces. Yo me le quedé mirando y le digo, acepto el trabajo. Y me dice, pero si no te he dicho ni cuánto te voy a pagar. Yo dije, tú eres una persona justa y yo confío en ti. Así que me avisas cuando haya que firmar y vengo para acá a trabajar contigo. Y ahí entré por una posición que no era la que era para organizar los jóvenes. De ahí pasé a ser subdirector de la agencia y luego estuve 16 años a cargo de las 85.000 cuerdas que tenía la autoridad de tierra a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico. Y me tocó trabajar todos los canales, todos los embalses, todas las tomas en los ríos, todos los pozos de bombeo. Protegí todas las tomas de agua que las querían cancelar porque Recursos Naturales quería cancelarla y las logramos, que no perdimos la franquicia. En otras palabras, si yo no hubiera tenido la formación que tenía, quizás hubiera tomado eso como
pues como una casualidad o una cosa de esa. Y lo último que hice fue trabajar el proyecto de arroz, donde logramos reactivar los lagos que habían allí, las tomas de riego y construir 2 lagos adicionales para regar 80 cuerdas. Y yo me lo disfrutaba y viajaba todos los días desde Lares a Guánica y no me cansaba, porque yo por las noches soñaba con los canales y al otro día iba y los trabajaba. Y estuve 3 años, no me dio agotamiento físico, en una trapita de guagua que aquello daba pena. Las 2 veces que se dañó en mi casa y nunca me quedé a pie en la cajetera. Yo siempre sentía que tenía una protección de los hermanos espirituales, porque lo que estaba haciendo lo estaba haciendo con dedicación y me entregué a ese trabajo. Así que cuando uno logra integrar estas ideas al trabajo que uno hace, no tiene que ser como en mi caso, con el agua y las tierras. Puede ser en la agencia que usted esté, en la empresa que usted esté, en el servicio al cliente, en la necesidad de esa persona al cual se le va a servir, en cuando usted va a una asamblea de la cooperativa, cuando usted va a una organización de condómines o donde quiera que estemos, nosotros somos ese rayito de luz. Lo que pasa es que a veces no lo hacemos porque pensamos pues que eso es una pérdida de tiempo y que, como decía el Maestro Jesús, que eso es tirarle perlas a los cerdos. El problema es que usted tiene 2 opciones, pues ¿qué va a hacer con las perlas? O se las tira a los cerdos o hace algo con ellas, pero quedarnos con ellas no es opción. Y por eso los más jóvenes que están aquí todavía en edad productiva, integren estos conocimientos a lo que hacen. Miren a ver cómo impregnan su trabajo con estas ideas y van a ver que se vuelve tan y tan y tan hermoso. No permitan que materialicen su trabajo, porque si se va por la línea de la mayoría que está materializada, hágase de cuenta que no llegamos. Y siempre va a haber alguien que va a hacer afinidad con usted y va a ser de una hormiguita a otra hormiguita y cuando usted venga a ver tiene un hormiguero. Y los que ya estamos de salida, pues mira, sigámonos capacitando, porque yo les digo una cosa, yo sé que ustedes me dicen que aprenden y que les gustan estas charlas, pero ustedes no tienen idea de lo que yo aprendo cuando las elaboro. Si yo logro captar el 10% de todo esto que yo estoy compartiendo con ustedes, en mi próxima existencia, olvídese, no le tengo miedo a nada, me atrevo a emprender el trabajo que sea. Pero, ¿qué pasa? Que cuando uno se capacita, pues uno se siente capaz, eso es la palabra deriva de ahí, y podemos ser ciudadanos más productivos. Así que este espiritismo social es el espiritismo, vamos a decirle, de verdad, porque este es el que le hace el servicio a la sociedad. El otro que es un poco más filosófico, que es un poco más allá que más acá, ese nos ayuda y nos abre camino y claro que nos orienta. Pero el que está en el día a día es este. Y por eso lo mejor del mundo es ir buscando todos esos temas donde podamos ir abriendo y desenmarañando a ver cómo es que entran estas ideas ahí. No para que nosotros tengamos todas las respuestas, pero que por lo menos podamos entender algo de lo que nos presenta. Tenemos a Mayra en turno. Bien breve, que sé que ya estamos al final. Primeramente, qué bueno que repitió esa experiencia porque yo no la había escuchado y me encantan las confirmaciones de esta índole. Y segundo, ese es el punto, lo que usted está planteando. O sea, todos podemos hacer algo. En lo cotidiano siempre va a haber alguien que lo va a criticar, va a haber alguien que se va a burlar, pero va a haber alguien a quien va a tocar y que va a emularlo y que lo va a continuar. Así es que todo lo que tenemos es una responsabilidad de aprovechar las herramientas que se nos han dado. Y pues en algunas adelantaremos, en otras no, pero lo que cuenta es el esfuerzo. Muchas gracias, excelente presentación. Quiero decir algo. ¿Se oye? Sí, Sí. te escuchamos.
Muy bien. Estábamos esperando que Gregorio reflexionara sobre Ay, lo que perdón, sí, había dicho. perdóname, Gregorio, después de ti. Está bien, ahora mismo estuve hablando con un grupo que hasta que no lo haga, pues no lo voy a tirar al medio como uno dice, pero que estaban buscando las maneras de cómo ese grupo espírita se unía al reclamo de lo que hay en el proyecto Esencia en Cabo Rojo. ¿Ves? Y eso eh, ya vemos como un movimiento afirmativo hacia asumir posiciones, porque siempre los grupos vamos a tener el que vaya para la derecha, que vaya para la izquierda, pero a veces el movimiento espírita tiene que asumir posiciones, como las asumió Matías Cintrón, como las asumió Concha de Guarbe, como las asumió Luisa Capetillo, como las asumió Jair Polanco, y por ahí para el estilo. Gracias, Gregorio. Quería añadir que algunas personas dicen que la labor de los espiritistas es estudiar la filosofía y recibir ayuda espiritual para hacer las labores. Sí, esa es una parte de esa labor de las escuelas espíritas. Y en Puerto Rico hay varias escuelas de la M, no tantas como hubo en una época, y están otras regadas por toda Hispanoamérica. Yo pienso que a veces muchas de esas escuelas se mantienen en una visión de solamente el estudio de la filosofía y la práctica de la mediunidad y ayuda hacia las personas, que es una parte necesaria. INESIP, el Instituto de Estudios e Investigaciones Psíquicas, tiene ambas, pero tiene un aspecto terapéutico que va a la comunidad. Y a veces muchas escuelas se quejan de que no llega gente o que no participa la gente, pero tú te preguntas, y esas personas, esa escuela, ese grupo, está involucrado, está participando en actividades en la comunidad donde está enclavada. Es claro que no. Muchas veces la escuela, el grupo, no lo conocen en la comunidad misma que está participando. Y al no estar enclavado participando en actividades que dan a conocer esa escuela, pues no hay nadie que se interese quizás en lo que hacen en ese grupo en particular. Quiero mencionar INESIP porque no quiero hablar de los otros. INESIP tiene un programa, que es un programa de estudios filosóficos y donde tiene un componente social, un componente mediúmnico, donde se educa sobre la mediunidad, se educa sobre los fundamentos del espiritismo, que está a cargo de la compañera Carmen Romeu Toro, se habla del aspecto mediúmnico, que está a cargo de Edgardo, y tenemos que trabaja la parte social. Pero ahí no se queda INESIP. INESIP tiene un programa de ayuda comunitaria donde con ayuda de los profesionales de la salud que están en INESIP prestan servicio comunitario, no a los espiritistas, a quien reciba y quiera necesitar ese servicio. Y presta un servicio y se da a conocer. Y vienen y nos comparten con nosotros unas ideas y unas preocupaciones. Las escuelas espíritas tienen que estar insertos en la comunidad, haciendo una labor social, porque el espiritismo no es solamente para filosofar y para escuchar a los espíritus y darle ayuda o luz a los espíritus y atender las necesidades de la verdad. Eso es parte, pero si no se va más allá a actuar socialmente, las escuelas se van quedando cada vez con las mismas personas y hasta disminuyendo con las personas que tienen. Es una responsabilidad social. El espíritu evoluciona en el mundo socialmente, por eso es que encarna. Si no se quedaba en el plano espiritual, si no se quedaba en el plano espiritual. Para hacer progreso espiritualmente, el espíritu encarna como hombre, como mujer y como los otros géneros que existen que también aportan a la comunidad y en la labor social. De esa forma es que se evoluciona. Por lo tanto, las escuelas espíritas tienen una responsabilidad más allá de las cuatro paredes donde se reúnen. Si hicieran eso y si estuvieran involucrados en ese aspecto, veríamos las cátedras crecer y desarrollarse más allá de lo que hacen actualmente. No se van a disminuir, se van a engrandecer. Gregorio, tu parte final.
Muy buena la puntualización de Víctor. Creo que esta iniciativa es un punto de avance y yo aspiro a que en algún momento pueda compendiar todas estas charlas que van a continuar y vamos a seguir tratando temas eh, que le parecen quizás a algunas personas superfluos, pero cuando uno los trabaja son como el famoso témpano que chocó con el Titanic. Se veía pequeño por afuera, pero era grande por debajo. Y en algún momento compartir con los grupos, porque estos son ensayos. Lo que hemos traído todas las veces son ensayos porque son temas abiertos, donde no son temas concluyentes y que, pues, que cada persona invite a reflexionar para que puedan tenerlo, pero como ya está todo grabado, pues que la persona lo pueda tener grabado o que lo pueda tener escrito, de manera tal de que hagamos ese despertar. Y yo pues le agradezco profundamente a Víctor la confianza que me ha dado, porque eso era otra cosa. Yo llevaba años con esta garata de que no se estaban tratando estos temas. Y yo pues iba de vez en cuando a alguna conferencia que me invitaban a darlo, pero dependía de que me invitaran, porque tampoco iba el de presentado a decir yo quiero hablar sobre esto. Hasta que un día, cuando más ocupado estaba, me llama Víctor para hacerme la proposición y ahí yo digo, ay Dios mío, pero con tantos problemas que yo tengo ahora, ¿cómo yo voy a hacer esto? Si esto me complica, es complejo. Pero pensé por otro lado y dije, pero si eso es lo que tú llevas protestando y te lo ponen en bandeja de plata, ¿lo vas a rechazar? Pues aquí estamos. Así que no lo rechazamos y lo hacemos con mucho amor. Hemos conocido a muchos de ustedes que pues a través del Zoom, pues les conozco y pues y me complace este tipo de conversación y de dinámica porque creo que si bien es cierto que nosotros nos estamos educando, hay una cantidad enorme, pero enorme de espíritus que están sintonizados, no por Zoom, están sintonizados con nosotros, escuchando estas conversaciones, porque es una forma de educar. Y creo que los hermanos de las cátedras, que también hacen su trabajo, y los de los grupos, pues también llevan parte de estas conversaciones allá y las conversan. Y en algún momento que todo este material lo tengan para que lo utilicen, porque después de todo, el día que yo no esté, pues se quedará eso por ahí, pero no queremos que se pierda, que queden todas esas. Yo tengo Aparecerá mucho. alguien también para seguir Sí, adelante. claro, claro. Yo tengo mucho que agradecerle al hermano Justo allá en la Castelar, porque ese fue mi inicio en todo esto. Y siempre recuerdo que él abría las conversaciones a veces a estos temas así medio raros y uno se Puntuales. Sí, justo en eso era muy bueno. Gregorio, tenemos que darle cierre a la actividad